Bien, mis hermanos, hoy vamos a estar hablando sobre el creyente y la oración. Vamos a leer Mateo 6, 5 al 15, al 13, perdón. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros peor haréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, aquí voy a compartir algo breve, rápido, sencillo. No va a ser algo muy profundo, debido a que es corto el tiempo y debemos aprovecharlo. La intención con esto, mi hermano, es que usted sea edificado, lleno del conocimiento verdadero, genuino de lo que es la palabra, la Biblia como tal. ¿Por qué? Porque hay partes en la Biblia donde dice cosas la Biblia. En el caso de la Reina Valera, la que le acabo de leer, cosas donde no es lo que dice, sino lo que quiere decir la Biblia. Porque hoy en día los predicadores no se enfrascan en decir lo que la Biblia quiere decir, sino decir lo que la Biblia dice. Y usted me dirá, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso es así, hermano. Lo pongo en contexto. Para que usted hable lo que la Biblia quiere decir, tiene que estudiar su contexto histórico, polifacético, exegético y sistemático. De modo que cuando usted vaya a hacer la exégesis, que vaya a hacer una interpretación bíblica, arroje una exégesis coherente, conforme al texto sagrado. Y no cometer el error que cometemos la mayoría de predicadores principiantes, que yo no voy a decir que yo no cometí esos errores, yo los he cometido, los voy a seguir cometiendo, no porque yo quiera, sino porque nosotros somos seres humanos. Pero decir que yo voy a cometer un error por maldad, por alevosía, por cosas malas, no lo voy a hacer. Voy a cometer errores humanos, pero en lo doctrinal uno tiene que ser muy nítido, como dice 2 de Timoteo 2:15, para que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero de que no tiene nada que ver. Así que usa bien la palabra de verdad. En el sentido griego dice que traza en línea recta la Biblia. Sí, no se equivoca, está conforme a las escrituras, está aprobado delante de Dios, porque hace un buen uso de ella tanto en su práctica como en su predicación. Si es enseñanza, en el caso mío es predicación. Para ponerlo en el contexto, no soy un maestro, solamente hablo lo que sé, no hablo más de lo que sé. Eso hago. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Introducción. La oración es la conversación audible o mentalmente de los hijos de Dios con su Padre Celestial entre los humanos. A medida que los hijos van creciendo, se van alejando de sus padres. Pero en lo espiritual, a mayor comunión con nuestro Padre Celestial, mayor crecimiento. Jesús oraba continuamente, tanto en secreto como en público. Su última oración la hizo en la cruz del Calvario, cuando dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cuando tú tienes una comunión íntima con Dios, dice la Biblia, es a esa persona a la que Dios le muestra el verdadero pacto de Dios en la intimidad. No quiere decir intimidad cuando tú te metes en un cuarto, no necesariamente esa es parte de tu intimidad con Dios. Intimidad con Dios es un hombre íntegro, puro, sincero de corazón, hombre que le agrade a Dios en palabra y en obra. No solamente de lo que dice, es en obra, de hecho y de verdad, como dice la Biblia. Orar en todo tiempo, como el versículo que leímos ahorita, Efesios 6:18.
Hay que orar en todo tiempo, hermano. Mentalícese. Tiene que cargar la mente de Cristo. Sea cual sea la dificultad que esté atravesando, que estemos atravesando, porque yo también paso por dificultades. Yo siempre les animo, les exhorto, les ruego que mantengan la mente de Cristo, una mente. Aunque usted esté pasando los problemas que esté pasando, el Señor dará la victoria en su debido tiempo, conforme el designio, el beneplácito de su voluntad. Siempre debemos esperar el tiempo de Dios, nunca adelantarnos ni quedarnos atrás. Siempre estar en la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice la Biblia. Los primeros cristianos oraban sin cesar. Un ejemplo de ello lo vemos en Hechos, donde ellos oraban, mantenían en ayuno, oración, en amor de Dios. Es lo más importante, mantenerse en amor el hermano con el otro hermano. Porque si usted ora y no tiene amor, de nada le sirve. El amor es fundamental. Si no hay amor, no hay nada, hermano. La oración no sirve. Usted puede orar 5, 6, 8, 10 horas. Pero si usted no tiene amor, nada es, dice el apóstol, nada. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oración para que fuera libertado. La oración es un poder, hermano, siempre y cuando se haga en comunión, en unión, en amor de Dios, en sinceridad. Eso es un poder cuando es eficaz, porque es una oración escuchada por Dios, es una oración escuchada. Respuesta rápida. Y Pedro fue libertado. Ni cuenta se dio el propio Pedro cuando fue libertado. Ni siquiera, porque él no sabía que la iglesia estaba constantemente orando por él. Elías oraba y seguía orando hasta triunfar. Es un ejemplo, lo vemos en el Antiguo Testamento. Un profeta de Dios. Los profetas de Dios siempre se caracterizan o nos caracterizamos por orar, orar, orar y orar. La respuesta la tenemos siempre en la oración. Nunca nos aferramos a lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, sino la oración. Buscando la dirección de Dios, buscando el respaldo, buscando que Dios nos ayude a soportar las pruebas, nos ayude a ser más humildes, nos ayude a ser menos arrogantes, nos ayude a explicar bien las cosas que nos ha dado, a ser buenos administradores, a entender más el texto sagrado para poderlo dar a entender a ustedes, para hacer edificación del cuerpo de Cristo. Porque siempre lo que se trata es de edificar. Claro está que debemos corregir, exhortar, consolar. Eso está claro. Pero sin dejar en cuenta que todo se haga para edificación, como dice el apóstol Pablo. Primer libro de Reyes 18, 42 al 44. Entonces Elías dijo a Acaz: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acaz subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como una palma en la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y de acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. ¿Por qué? Porque él creía en lo que estaba pidiendo. Estas son personas que mueven a Dios. No cualquier persona Dios acepta oración. Eso téngalo bien claro. No cree que el Padre Nuestro es un patrón, es un patrón mecánico, es un patrón para guiarte cómo tú debes hacer la oración a Dios. Cómo debes estar con el hermano. La regla de oro y la oración. Perdonar a aquel que te ofende, para que tu oración no tenga estorbo. Entender a tu esposa en el caso de que tenga esposa, para que tu oración no tenga estorbo. Hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, para que la oración de Dios sea oída, para que tu oración sea una oración de fe, de victoria, de edificación, se salven las almas, liberten los enfermos, los poseídos, los paralíticos se levanten, los cojos anden, los ciegos vean, los sordos oyen.
para que haga ese tipo de milagro, ese tipo de manifestación, haga un respaldo de Dios. En estos últimos tiempos a la iglesia le falta el respaldo porque la iglesia no ora en la sinceridad que Dios quiere. Dios te quiere en un nivel mucho mejor, hermano, amigo. Tienes que orar con gran sinceridad. Porque si no hay sinceridad, la oración no nos sirve ni a ti ni a mí. Porque yo no voy a decir que yo soy más perfecto que ustedes. No, líbreme Dios de decir eso, no. Yo soy tan pecador como ustedes. Porque nosotros no oramos lo suficiente, no alimentamos el espíritu como debe ser. Yo entiendo que hay cosas que uno no puede buscarla de fanatismo, no puede hacer de una oración un ídolo, no. Pero hay que orar, hay que encerrarse con Dios, hay que buscar momentos adecuados en el cual tú tengas una conexión con el Padre directa. Y hasta que Dios no te hable, te lo doy como consejo, hasta que Dios no te hable, no te levantes la rodilla. Deja que el Espíritu de Dios ore, interceda, deja que tu mente hable con Dios con entendimiento conforme a las Escrituras. Y tú verás el respaldo de Dios dentro del contexto. Porque hay veces que hay gente que fundamenta en oración en Job 8:5, fundamenta en oración en Job 1:21. Esto es totalmente errado de la Biblia. Tienes que fundamentar tu oración en lo que dijo Pablo. Himnos, cánticos espirituales, con toda oración y súplica en el Espíritu. Súplica, oración, petición y súplica en el Espíritu por todos los santos. Ya nosotros debemos, los que son creyentes de más de un año, ya se les debe ver el fruto de la oración. Tiene que ser gente de respaldo, gente con iluminación del Espíritu, gente que estudie en las Escrituras, gente que se preocupe por ser temeroso de Dios, por amar al prójimo, por perdonar al que los ofende. Esa es una persona de oración, una persona que anda en una dimensión muy superior a la que anda cualquier ser humano. Se llama andar en la cuarta dimensión, entender lo ancho, lo profundo, lo largo y lo angosto. Todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, usarnos a ti y a mí en niveles de gloria, en niveles más hartos. Él me lo dijo en una ocasión y me ahorro ese tipo de cosas porque casi no me gusta exaltar mi persona, ¿no? Eso sí es verdad que no, nunca me ha gustado, ni cuando estuve en un tiempo apartado del Señor. Siempre fui una persona de perfil bajo. Nunca me gustó sobresaltar. Tú a veces me ves a mí así. Y bueno, me faltan muchas asperezas por limar, muchas asperezas, porque yo vengo de un mundo pecaminoso, ¿verdad? Este mundo está contaminado. Y ahorita para uno ser cristiano, para hasta vivir en el temor de Dios, mire, eso me ha costado un montón. Yo no lo voy a negar, eso nos ha costado. ¿A quién no le ha costado? ¿A quién no ha tenido problemas? Tuvieron problemas J.J., la Billy Graham, Héctor de la Cruz, toda esa gente ya no están con nosotros. Tuvieron esos grandes problemas. Fueron hombres de Dios, usados por Dios. Irión, Josué Irión. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama, está dentro de nosotros, que es el viejo hombre. La Biblia dice despojado del viejo hombre que está viciado en ustedes conforme a los designios de su corazón. El viejo hombre siempre va a querer salir a flote, pero el espíritu, si usted es un hombre temeroso de Dios, yo soy un hombre temeroso, el Espíritu siempre nos va a respaldar, nos va a ayudar en esa debilidad y nos va a dar la victoria. Pero tiene que orar, como Daniel. Ore. No deje la oración. Se muera quien se muere. Esté pasando lo que esté pasando, ore. Y eso lo vamos a estar explicando más adelante. David y Daniel oraban 3 veces al día.
David, según el Salmo 55, 17. Salmo 55, 17. De madrugada, al mediodía y en la tarde te buscaré. Tarde y mañana, y al mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Porque el rey estaba tan seguro de que Dios iba a oír su voz, porque era un hombre íntegro, era un hombre conforme al corazón de Dios. No es que era que tenía el corazón de Dios, no, era conforme, agradaba a Dios. Eso es lo que significa conforme. Él agradaba a Dios con su corazón. Era un hombre de Dios, un hombre que se esforzaba al máximo por agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ejemplo, el apóstol Pablo, un hombre que agradó a Dios en todo, después de su conversión. Daniel 6, 10 al 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Era un hombre devoto, lo hacía por amor, no lo hacía porque él quería que Dios lo respaldara, no lo hacía porque él quería ser el más grande, porque él se la daba de gran cosa, no, era porque él era devoto, era amante de las cosas de Dios, se enamoró de las cosas de Dios, lo hacía por amor, lo hacía de íntegro corazón, en sinceridad, no lo hacía como las personas que se ponen en las plazas a orar para que todo el mundo los vea, no, lo hacía como normalmente lo solía hacer. Ni se puso a orar 4 veces, ni se puso a orar 2 veces, se oraba 3 días como lo solía hacer antes. Eso es un hombre de Dios, una devoción que él tenga con Dios, porque es diario, todos los días. Eso lo hacía Daniel, ejemplo de humildad. Y cuando salió de la oración ahí y fue confrontado ante el rey, no le dijo nada al rey, claramente dijo: bueno, ¿qué se va a hacer? Esa es la voluntad de Dios. Entendía la voluntad de Dios. Otra cosa de los hombres de oración, entienden la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pase lo que pase, pase lo que pase. Muchos cristianos hoy en día frívolos en el mundo, frívolos porque no oran, no entienden. Muchos exegetas, yo lo tengo que decir. Hoy en día hay mucho estudio exegético. Yo conozco muchos exegetas. No los conozco de trato, porque no trato con ellos. Los conozco por redes, los conozco por los libros, los conozco por las opiniones. Y hay temas donde ellos no lo dominan precisamente porque no tienen una vida de oración plena. No tienen una vida de oración. También conozco gente, oran mucho, ayunan mucho, leen mucho la Biblia, pero no tienen una vida de estudio y profundidad en las escrituras. Y eso es un error grave. Complementa, hermano querido, estoy haciendo una crítica constructiva. Complementa conocimiento con poder de Dios, como dijo Pablo. No me propuse a ir a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Siempre de que el poder de Dios se refleje en usted de la manera más sensata, de la manera más agradable a Dios. Nunca sobreexalte su sabiduría, sobreexalte el poder de Dios. Como dijo Pablo, no conoceré las palabras de aquellas personas, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Eso es lo que debemos entender. No estoy criticando el estudio, me gusta mucho el estudio. Me gusta demasiado. Yo podría decir que después de la oración,
en de cuanto respecta a las cosas de Dios, después de la oración, el estudio para mí es lo más importante. No hay nada más importante después de la oración como creyente que el estudio. Es mi hobby, es lo que más me agrada hacer. Y yo no desprecio el estudio, pero yo tengo una metodología que me la entregó papá Dios, me la entregó Dios. Este no la entrega hombre. Complementa oración y estudio, y tú verás el poder de Dios manifestado en ti. Vas a hacer un buen esqueleto de tu sermón, buen bosquejo, coherente, homilética, hermenéutica, tremenda exégesis, dirigida por el Espíritu de Dios y el poder de Dios. Sanidad, milagro, liberación, ciencia, dependiendo de las capacidades del llamado que tú tengas. Eso es lo que Dios quiere. Una iglesia que convenza por medio del Espíritu, no una iglesia llena de mucha letra. Mucha letra y mucha letra. Bueno, hoy en día, yo voy a ser sincero, hoy en día no hay mucha letra. Hoy en día lo que hay es puro fanatismo, pura presunción. Pura presunción. Gente que cree que saben de la Biblia y no saben nada. Gente que creen que el Espíritu Santo los usa y el Espíritu Santo no los usa. Esos son balbuceos en comparación como Dios los estuviera usando si ellos complementaran las dos cosas. Ejemplo de eso el apóstol Pablo. Hombre erudito, poderoso en las escrituras, poderoso en milagros, prodigios, señales. Ese era un ejemplo claro de sabiduría de Dios, sabiduría bíblica, escritural y poder de Dios que se manifestaba en él. Eso es lo que hoy en día quiere Dios de ti y de mí, que complementemos la búsqueda en lo espiritual con la búsqueda en lo escritural, escudriñando, profundizando en el texto sagrado, no quedarnos con lo que dice la Biblia, profundizar en la historia, profundizar en la escatología, profundizar en la hermenéutica y hacer una buena exégesis polifacética, sistemática y exegética, y así dar a entender el misterio de Dios con claridad. La oración te va a ayudar a entender las cosas más difíciles, porque en la oración está la respuesta de Dios. En la oración puedes conseguir consuelo de Dios. En la escritura Dios te habla, y en la oración Dios te confirma, hermano. Lo que Él te ha hablado, Dios te lo trae a memoria, te lo trae a tu mente, para que tú entiendas. Porque Dios habla de muchas maneras, es una multiforme. Dios siempre ha querido usar al hombre de una manera mayor y mejor. Muchos hombres de Dios, ejemplo, Irión, hombre usado por Dios grandemente. Sabiduría, elocuencia, poder de Dios. Billy Graham, sabiduría de Dios, manifestación de poder. Hombre que reunía 2, 3 millones de personas. Eso no son cualquier cosa. Eso es el poder de Dios que tenía ese hombre, un poder del Espíritu, un poder de convencimiento, de arrepentimiento, evangelista. Claro, cada quien en su área. El evangelista para las almas, el profeta para la iglesia, el maestro a la iglesia, el pastor a la iglesia, el apóstol para fundar. Cada quien en su área. Que cada uno respetemos el área de cada uno. Hoy en día hay mucha falta de respeto. Tú no me respetas el ministerio de profeta, yo no te respeto el ministerio pastoral, no te respeto el ministerio de enseñanza, tú no me respetas el campo profético. Yo no respeto el campo evangelístico, el evangelista no respeta el campo profético, no respeto el campo apostólico, tú no respetas el campo profético, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una mala formación. Y eso precisamente es lo que Dios quiere quitar de ti y quitar de mí. No creer que yo me la sé toda.
porque yo soy un ser humano, yo fallo, yo tengo errores, pero Él quiere que los unos a los otros nos ayudemos mutuamente, nos llevemos las cargas los unos a los otros. Eso es lo que siempre ha querido Dios. Dios nunca ha querido que nosotros le digamos al ojo, no te necesito. Porque yo sea profeta, yo no necesito del maestro. Yo necesito ser enseñado por maestros como Briceño, mi padre José Castillo, muchos otros maestros que hay en el anonimato, maestros que no conocemos. Yo necesito ser edificado por el ministerio pastoral. Hay muchos pastores de Dios, hombres de Dios, saben hacer las cosas, tienen sabiduría, mansedumbre, humildad, templanza irreprensible, marido de una sola mujer, no pendecieron, no olvidaron, no codicioso ganan de eso, ¿no? Todo ese tipo de cosas para que tu oración sea una oración de poder, una oración de respuesta eficaz. Eso es eficaz, que tenga una respuesta clara y convincente para el mundo. Esto ya estábamos orando por un hermano de Estados Unidos, de Los Ángeles, un hermano de Guatemala, un guatemalteco. Y él me dijo que estaba enfermo, tenía una enfermedad en los riñones, una piedra. Nosotros oramos, mi padre y yo. Y esto no lo digo para vanagloria, sino para que ustedes se llenen de motivación, para que ustedes Dios los use más, para que ustedes se preocupen. Y el hermano recibió sanidad. El hermano a los 3 días, a los 2 días, me mandó un mensaje por el TikTok. Me mandó un mensaje por el TikTok y me dijo, hermano, estoy en casa, estoy sano, me dieron de alta. Bendiciones. Fue Dios que lo sanó, le dije yo, hermano. Gracias a Dios el Señor te sanó. Porque nosotros debemos exaltar la gloria de Dios. Nunca exaltarnos nosotros. Dios, que sea Dios que nos exalte. Nosotros no. No estamos buscando gloria personal, no. Y bendiciones a los hermanos que me están escuchando. Siempre creyéndole a Dios en que usted va a abrir los ojos de una u otra manera cuando usted escuche estos mensajes en el tiempo de Dios. No pretendo que usted de una vez, yo monto el mensaje en YouTube y usted lo escuche de una vez. No. En el tiempo de Dios, Dios le pondrá en su corazón para que usted lo escuche. Va a ser de mucha importancia para su vida. Porque hoy en día no se enseña a la gente a orar de forma correcta. Solamente le enseñan en una postura que tiene que ser de rodillas, que tiene que ser padre. No, si usted no ora conforme a lo que dice la Escritura, perdonando al hermano, obedeciendo la palabra, dando con sinceridad, con integridad, esas oraciones son vanas. Usted va a utilizar vanas repeticiones. Como dijo el maestro de diseño, usted en 10 minutos dice todo lo que tenía que decir y después se pone no. Dios no quiere eso, ¿a qué no? Dios quiere que cuando nosotros nos paremos como iglesia de Dios, tiemble los cimientos de la tierra. Cuando nosotros nos paremos en un lugar, la gente diga, esa gente son hombres de Dios y mujeres de Dios, jóvenes de Dios, ancianos de Dios, ancianas de Dios. El demonio no tenga nada que hablar de ti, sino mintiendo. Que huyan cuando te vean. Esa es la iglesia de poder que convenza por el testimonio, como la iglesia primitiva. La iglesia del primer siglo, la primera iglesia, convencía por el testimonio, porque nadie decía ser suyo lo que tenía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso es lo que te quiero dar a entender, mi hermano. La oración es lo más fundamental en la vida del creyente. Pero hay algo mucho más especial que la oración, se llama el amor. Practica el amor primero. Practica la justicia de Dios. Sinceridad. Y la oración. Justicia, amar misericordia. Y de último, humillarte ante tu Dios. 3 cosas. Eso es lo que pide Dios de ti. Si tú haces eso, serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras de fe. Vas a ser una persona que Dios siempre va a tener en alta estima.
te va a tener como a Job. Claro, a las personas de Dios, de oración, son las personas que le vienen los procesos más duros, las personas que le vienen las dificultades más, las pruebas más duras, porque mientras más tú busques a Dios, más se intensifica la lucha, porque hay una lucha en el reino espiritual. Porque el diablo no se queda contento, tú ahí rompes cadenas por medio de tu oración, de tu súplica, tu intercesión, en el caso de los intercesores. Mi respeto a los intercesores. Siempre oro por ustedes para que Dios les dé fortaleza, porque sé que la lucha que tienen ustedes no es cualquier lucha, es una lucha difícil. A diferencia de los restos de los hermanos que solamente oran una hora, un intercesor puede pasar hasta 5 o 6 horas de rodillas continuo. Porque un intercesor tiene en su peso, en su espalda, mucha responsabilidad. En cuanto a oración se refiere, son las personas que tú no ves hablando en las iglesias, no ves así alborotando, pero de rodillas, mi respeto. De rodillas, mi respeto a los intercesores, a los verdaderos hombres y mujeres de Dios que interceden por su pueblo, que oran por los hombres de ministerio, que oran por sanidades, por milagros, porque las almas se arrepientan. Esas son gente que Dios tiene en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Nunca desprecie a un intercesor, porque usted no sabe qué es esa persona para Dios. ¿Dónde debemos orar? En todo lugar. 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. En todo lugar donde sea propicio orar. Usted no va a ponerse a orar. Un ejemplo, usted está predicando y se va a poner a orar. Todo lugar es cuando sea propicio, cuando sea el momento de la oración. Sin lugar a que te dé pena, sin lugar a esto, a las dudas, no, en todo lugar. Cuando tú vayas a levantar manos santas, sin ira ni contienda, no seas un hombre iracundo ni contencioso, un hombre de Dios, un hombre que se someta a la voluntad de Dios. Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pide? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey a tu siervo, he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Véase la oración respondida. ¿Qué le dijo el rey? Ve y hazlo. Te voy a mandar hasta con una orden, pues. Te voy a mandar con una carta de recomendación. ¿Qué tal? Eso lo hace el hombre de Dios. Pero deja que Dios actúe. Él abogará por tu causa, no tú. No nos pongamos a abogar por nuestra causa. Dios hará. Nehemías 4:4. Oye Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Vuelve la burla que ellos están haciéndonos con nosotros, la afrenta, la vergüenza que nos están haciendo a pasar, la humillación sobre su cabeza. ¿Qué hizo Dios? La volvió sobre su cabeza. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el mundo. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volver, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familia con su espada, con su lanza y con su arco. Y después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordad al Señor grande y temible,
y pelea por vosotros, vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando oyeron estos nuestros enemigos, habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Nos volvimos todos al mudo, cada uno su tarea. Todo ello, el consejo de ellos se oscureció. Se desentendió Dios de ellos. ¿Por qué? Porque ellos querían que Dios no los estaba escuchando. Que era Sanballat y Tobías. Dios les tenía una gran sorpresa por haberse metido con el pueblo de él. A veces uno se equivoca con quien se mete. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Consejo de parte de mí, de parte mía. Mucho cuidado con usted al usted meterse con la iglesia verdadera de Dios. Va a tener problemas con el Rey de Reyes. Los tuvo Pablo. Dura cosa te da cosa contra el aguijón. Lo tuvieron los primeros, Ananí y Zafira lo tuvieron también. ¿Por qué? Por meterse con los escogidos de Dios. Cuando tú te metes con los escogidos de Dios, aténgase a las consecuencias. Muchas veces no son consecuencias buenas. Muchas veces son consecuencias de muerte. Tener mucho cuidado. No con esto le voy a decir que si el escogido de Dios está fallando y Dios le da para que usted lo reprenda, no lo va a fallar, no lo va a reprender, tiene que reprenderlo, amonestarlo. Hablar desde dentro de que esa persona no está cometiendo ningún pecado y usted sin razón hable tontería, se burle y haga burla de los hombres de Dios. Y es lo que pasó con los 49 jóvenes que se burlaron de Eliseo. Eliseo estrenó la unción con ellos. No permita que algo así le vaya a pasar. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de otros profetas que procuraban infundirme miedo. Esa es la oración de un hombre de Dios. Mucho. Hasta una profetisa. Hoy en día hay muchas profetisas aquí. Aquí en Guanarito hay muchas que se la dan de profetisa. Y en contra de los hombres de Dios. ¿Quién te dijo a ti que un profeta verdadero de Dios va a estar en contra de un hombre de Dios? Es una sinvergüenzura de primer nivel. Dios tenga misericordia. No se puede hacer más nada, mi hermano. El 8:6. Estamos leyendo el mismo Jeremías. Son una serie de versículos paralelos que se sacaron para dar una mejor interpretación a lo que es oración de Dios y respuesta. 8:6. Bendijo entonces Esdras Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando las manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Cuando escucharon la verdadera enseñanza. Por eso, hermano, cuando tú escuches esta verdadera enseñanza, no porque la estoy dando yo porque siento de Dios decirte, haz como el pueblo de Israel, humíllate y adora, a Dios adora. No digas a ese muchacho, no, a Dios adora. Ve a Dios que te está explicando, te está enseñando. Porque eso es lo que siempre ha querido Dios. Que el pueblo se humille y reconozca sus pecados y se aparte, alcanzará misericordia. Porque hay salvación para todos. Dios te va a escuchar, acércate al trono de su gracia y vas a alcanzar oportuno socorro. El 9, 3 y 4. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Yeshua, Bani, Gadmiel, Sebanías, Buni, Ezereías, Bani, Kenani, clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Oraron en voz alta. Siempre hay momento, lugar donde tú debes orar en forma de agradecimiento a Dios por no habernos destruido, que nosotros somos gente tan mala que no merecemos el favor de Dios. Sin embargo,
Dios siempre nos ha ayudado y muestra su amor, y que aun siendo pecadores dio su vida por nosotros. Y nos dejó como orar, todo nos lo dejó escrito en las escrituras. Para que nosotros a veces somos flojos, somos sinvergüenza, muy ignorantes, ignoramos cuando la gente nos está explicando cómo orar. Yo no estoy escuchando unas predicaciones de la oración. Maestro Briceño, hombre que Dios lo utiliza mucho, interpretando la Biblia correctamente. Eso nos pesa. Que la gente nos vitupere, que la gente no nos quiera escuchar, la gente nos odie. Pero no importa, con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. 13, 30 y 31 de Nehemías. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por su grupo, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Aquí estaba Nehemías orándole a Dios. No le estoy diciendo que usted tiene que dar primicia o que usted tiene que dar ofrenda, no. Estamos hablando de la oración. Esto es lo que él le estaba pidiendo a Dios cuando estaba ordenando el verdadero culto a Dios, haciendo las reformas del culto, de cómo se debería adorar a Dios, de la manera en que lo debían hacer correctamente. Porque Nehemías era un reformador junto con Esdras, maestro de la ley. El primer teólogo fue Esdras. ¿Cómo debemos orar? Conforme a su palabra, con corazón sincero y con fe. Hebreos 12, 22. Lo que venimos hablando, con corazón sincero. Si usted no tiene un corazón sincero para con Dios, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, acompañada de muchos millares de ángeles. Corazón sincero. Si usted se acerca a Dios con corazón sincero, sin hipocresía, sin envidia hacia su prójimo, perdonando a su prójimo, amando al que lo persigue, bendiciendo, fortaleciendo las manos del caído, lleno del conocimiento de Dios conforme a la Biblia, en su contexto, para no sacarla de pretexto. La oración suya va a ser respondida. La oración suya va a tener un impacto que cada vez que usted se hinque a orar, así sean 1 hora, 4 horas, 5 horas, así usted se hinque 4 horas a orar, usted va a tener respuesta. Usted va a ser un hombre usado por Dios. Pero sobre todo, usted va a ser recomendado por Dios en el reino de los cielos. Ay, si Dios no ha visto a mi siervo Juan, mi sierva Ana, a mi siervo José, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Sería una dicha que Dios te dijera, varón muy amado, como le dijo a Daniel, desde que dispusiste a humillarte y a entender, han sido oídas tus palabras, han sido oídas tu oración, y la respuesta fue enviada de una vez. Pasa que el príncipe de Persia me ha estorbado. Eso es un ejemplo de que cuando un hombre es de Dios, la oración es escuchada rápidamente y la respuesta viene. Esas no son como las oraciones de las personas que oran y dejan de persistir en la oración. Persisten, viene el diablo y se las roba, se las da a los brujos, a los hechiceros, a los chaparreros y a todo ese conjunto de gente. Después la gente van hacia los brujos. Dios no me quiso dar la oración, no me quiso responder mi oración, pero el diablo me respondió. Eso lo hace Dios para que tú entiendas que con Él tienes que ser sincero, íntegro de corazón. A veces recibes oraciones que tú crees que son tuyas. ¿Y qué decírselo? A veces las personas reciben respuestas de oraciones que no es por ellos que las reciben, sino que un hombre de Dios está orando por ti. Y tú recibes esa petición. No porque sea que tú le agrades a Dios, es porque el hombre de Dios está orando por ti. Y tú te crees, te engríes. Ay,
recibí la oración. Dios me escuchó. Mire, y ando mal, ando en fornicación, ando en murmuración, ando en orgullo, en crítica, en chisme, ando en apostasía, enseñándole a la iglesia lo que no conviene. Y Dios me responde, mire. O sea, el diablo te tiene en ese conformismo ahí, para que nunca salgas de ese error. Recibir oración, recibir una respuesta de una oración, de algo, en desobediencia es lo peor que puede haber, que cuesta caro, a veces hasta la propia vida. Juan 14, 12 al 14. De cierto os digo, el que cree en mí en las obras que yo hago, él las hará también aún mayores, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres en el nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hablando del Espíritu Santo. Y no se lo da a cualquiera, se lo da al que esté en la perfecta voluntad de él. No podemos creer que porque la Biblia, en el término original del griego, en ese contexto, todo lo que usted pida dentro de la voluntad de Dios, Él se lo va a conceder. Usted pide algo fuera de la voluntad de Él, sépase lo que no va a tener respuesta. Entienda eso. Y no va a decir, no, tú me dijiste que en la Biblia Dios estaba todo. No, todo no, es lo que esté en la voluntad de Él. Hay que entender la Biblia, por eso es que hay que estudiar la Biblia. Se lo digo de forma clara para que usted vaya entendiendo, pero no, más sin embargo no le digo que deje de estudiar, estudie y cerciórese usted mismo que lo que yo le estoy diciendo es así. Vaya al original, al griego. Hay mucho material de apoyo, está la concordancia exhaustiva Strong, comentario bíblico Matthew Henry, diccionario, historia del griego, Koiné, que es el griego donde está escrito el Nuevo Testamento. El hebreo está escrito, el Antiguo Testamento parte en hebreo, mayor parte en hebreo y en arameo. Y por eso debemos estudiar los términos, los verdaderos significados. No le hablo de términos aquí de significado porque esto ampliaría mucho más el mensaje y no quiero que usted se fatigue escuchando tanto. Solamente estudie, llénese del conocimiento. Mi consejo. Cuando va a hacer su oración, la base en un fundamento sólido como la piedra, la roca. Con regocijo y acción de gracias. Salmos 100, 2 y 4. Eso debe ser la actitud del orador. Regocijo y acción de gracias por todos. Nunca hacer una oración por obligación. Nunca hacer una oración. Siempre debemos hacerla con acción de gracias. Salmos 100, 2 y el verso 4. Servía a Jehová con alegría y venía ante su presencia con regocijo. Entra en su presencia con regocijo. Debemos estar todo el día en una comunión directa con Dios. Porque el diablo anda como león rugiente, buscando cuando nos debilitamos, cuando nos desenfocamos de la verdadera esencia de Dios. ¡Guau! Vamos a agarrarlo. Va a caer tarde o temprano. Pero ora. Esa es la fortaleza. Orar, mantenerse y velar. Como dice Colosenses, hay que orar y perseverar en oración. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Perseverar en oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio del Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Esto es lo que debemos hablar. Cuando usted ore por los ministros de Dios, igual que usted. Ore por las ministras de Dios, las mujeres que sirven a Dios de todo corazón íntegro, corazón, las mujeres que se ubican, entienden su rol dentro de la comunidad eclesial, no de las que se sobresaltan a ponerse en puestos de autoridad donde Dios nos ha llamado.
en sus oraciones siempre ore por esas personas que predican la palabra. Muchas veces en las iglesias les trancan las puertas para que la verdad de Dios no sea escuchada. Y Dios quiere que la verdad sea escuchada y oída. Oída. Para que nosotros, los predicadores, demos a conocer el misterio de Cristo. Claro, liso y llanamente. Para que usted entienda de la manera más explicada posible, para que nosotros seamos llenos del conocimiento. Dios siempre ha querido lo bueno para usted y para mí. Por eso en este tema de la oración debemos ser muy cuidadosos. No volver de la oración un ídolo, sino hacerlo por amor a Dios. Si usted vuelve de la oración un ídolo, usted automáticamente se aparta de Dios. ¿Cómo volver a la oración un ídolo? Tengo que orar la hora precisa. Si es a las 5 de la mañana, a las 5. No. Si el Espíritu Santo te para a las 2 a interceder, intercede a las 2. Si el Espíritu Santo te para a las 12 del mediodía, intercede a las 12. Si el Espíritu Santo te dice, ora después de las 12, ora después de las 12. El hombre de Dios siempre tiene que dejarse dirigir por el Espíritu. No hay hora, no fije lugar, minuto. Camine en la dirección de Dios, del Espíritu. Porque ponerle hora al Espíritu es como decirle, yo voy a orar de 3 de la tarde hasta las 5. Y eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada que usted ore lo que Él quiere. Suéltese en las manos de Dios. Ore todo lo que usted quiera. Ore todo lo que usted quiera en el Espíritu, con conocimiento de la Biblia. Háblele a Dios conforme a sus escrituras. No le hable a Dios con lo que usted cree o con lo que usted piensa. Es conforme a las escrituras. Para que su entendimiento quede con buen fruto. Después que usted salga de la oración, va a salir caminando bajo cielos abiertos. Nada puede tocarlo. Todo les va a salir bien ese día. Consejo que yo le doy a las personas: ore de madrugada, ore de madrugada. La oración más importante del día es la de madrugada. Y si usted lo hace con amor de Dios, lo hace con sinceridad, con integridad, reprendiendo el pecado, andando en santidad, en justicia, en humildad, amando misericordiosamente, perdonando al que lo persigue, bendiciendo, va a complementar lo que yo le acabo de decir. Oración con estudio bíblico. Eso es una bomba para que las almas se conviertan. Te va a dar testimonio como iglesia. Usted va a transformar el mundo como Daniel, como Sadrach, Mesach, Abednego, José, Job, todo ese tipo de personas. Humildemente, Lucas 18, 10 al 14. Humildemente. Nunca debemos permitir. A mí se me pasó esto por alto. Pero como Dios no se le pasa nada por alto, Él es el que está aquí dirigiéndome por medio de su Santo Espíritu. Glorias sean dadas a Dios por eso. Algo que les quiero decir y mencionar. Un consejo de uno de los evangelistas más importantes del último siglo y de este siglo. Dijo, el hermano G.J. Ávila le dijo a un hermano, 3 cosas. Número 1, tu comunión con Dios. La relación es mayor que la iluminación que tú tengas del Espíritu. Es mayor que todas las profecías que Dios te dé, los milagros, el respaldo. La comunión es mayor, la relación con Dios. Andar con Cristo es relación. Por más alto que llegues, nunca pierdas tus orígenes, porque la oración te va a hacer llegar a lugares altos, a nivel alto de gloria, de honra, de prosperidad espiritual. Y detrás de eso viene la material. Pero siempre
Mantén tus orígenes. Sé humilde toda tu vida. Nunca creas que eso es tuyo o que te pertenece porque tú tienes un logro. Eso es porque Dios le plació darte algo que no te mereces. Favor inmerecido, igual como la salvación. Nada de eso nos merecemos. Disfrútelo, administre bien los bienes que Dios le da, administre los dones del Espíritu que usted tenga, las capacidades de forma coherente conforme a la... Nunca crea en que Dios tiene que hacer lo que usted diga. Es usted que tiene que hacer la voluntad de Dios. Tercero, por más alto que llegue usted, nunca pierda el temor de Dios, porque ese es el todo del hombre. El temor de Dios es el temor de ofenderle. Yo puedo predicar cosas que no están conforme a la Biblia porque yo puedo hacer lo que me da la gana. No. Tema a Dios y guarde su mandamiento, porque ese es el todo del hombre. Esto no puede faltar. Eso no me podía faltar. Es un consejo de un hombre de Dios. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Siempre pasa esto. Nunca llegue a Dios con seguridad. Siempre llegue a Dios diciéndole: Señor, yo no sé nada. Señor, úsame para edificar a otros. Nunca le diga a Dios: Señor, yo no peco. Siempre, siempre usted tiene que ser un hombre que reconozca que usted es un hombre y no es Dios. Usted es un hombre y es pecador. Siempre reconociendo eso. Nunca por encima de Dios. Nunca. Ni por encima de nadie. Por debajo, como dijo Pablo. Y Él te va a engrandecer. Persistentemente, persiste en oración. Y dijo: Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y le va a hacer justicia, siempre y cuando esté en su voluntad. Debemos interceder sin egoísmo, sin creernos que nosotros debemos recibir los favores de Dios. Ejemplo, Job intercedió por sus amigos sin egoísmo, aun cuando sus amigos habían hablado mal de él. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Orar sin egoísmo, para que los otros sean eximidos de culpa cuando cometen algunos errores garrafales como los que cometieron los amigos. Perdonando. Marcos 11, 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Debemos perdonar, lo que venimos hablando, a todo aquel que nos haga mal. ¿A quién debemos orar? A nuestro Padre Celestial. Jeremías 33, mía, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 6, 9. Ora a vuestro Padre, Padre nuestro. ¿Para qué? Para que el Señor sepa con quién está hablando. Te va a poner Padre, Espíritu Santo de Cristo. No, Padre. En el nombre de su amado Dios, Juan 14, 14. Todo lo que pidieres en mi nombre será hecho. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú pides en la autoridad del Hijo, cuando andas en la sumisión, en la mansedumbre, en el amor,
en la santidad, en la misericordia, en la humildad. Eso se llama pedir en el nombre de Jesús. No necesariamente tienes que decir el nombre, aunque hay que decirlo. Pero vale más tu coherencia práctica, tu hecho, tu autoridad como hombre de Dios fiel, que hablar vanas repeticiones como Padre, Espíritu Santo, Padre, Padre, Espíritu Santo, Padre. No. Ese tipo de cosas no. Ayudados por el Espíritu Santo, según Romanos 8, 26, 27, que Él intercede con gemidos indecibles, porque sabemos que pedir como conviene no sabemos, pero Dios sabe, y el Espíritu Santo intercede por nuestras debilidades. Gloria sea a Dios que nos ha dado ese Espíritu con la mente de Cristo, al entender su perfecta voluntad. ¿Por qué debemos orar? El Señor lo ordenó, Mateo 5, 44. Hay que orar. ¿Por qué? Porque en la oración está la respuesta. En la oración vamos a tener la victoria. Es en la oración. Vamos a ser librados de la boca del león. Vamos a ser librados de muchas otras cosas. ¿Por qué? Pedimos fortaleza, pedimos ayuda para que Dios nos amplíe las capacidades para soportar las pruebas y las aflicciones. Jesús nos dio ejemplo, Lucas 6, 12 y 22, 44, cuando oró en el Getsemaní. Oró 3 veces. Dios siempre nos ha dado ejemplo. Cuando oró, ¿por qué? Porque en la oración está la fuerza. Ahí es donde está el secreto. En la oración está el secreto del éxito como cristiano. Y si tú la haces conforme a lo que venimos hablando desde el principio, tú vas a ser un hombre de éxito, un hombre de gloria y de honra. Para que tú glorifiques a Dios, que fue el que te puso en ese lugar. Dios esa capacidad para orar, para interceder por los demás, por la iglesia. La iglesia no te va a querer, porque nunca un hombre de oración lo quiere. Lo odian, lo vituperan, lo maltratan, lo marginan. Y Dios siempre te va a exaltar por encima de lo que diga cualquier persona, sea lo que sea. Conclusión, mi hermano. Desde los profetas hasta hoy, los grandes siervos de Dios han sido hombres de ayuno y oración, sin excepción. Todo el que quiera ser un hombre de Dios, grande, que Dios use, tiene que ayunar, punto número 1. Punto número 1, amar, perdón. Punto número 2, orar, ayunar, vigilar. Porque Dios no le va a dar su riqueza a cualquier persona. Dios se la da a aquel que hace la voluntad de su Padre. Amén. Bendiciones, mi hermano.